La epilepsia es una enfermedad crónica que está provocada por uno o varios trastornos neurológicos y lo que deja es una afección recurrente a que se produzcan convulsiones. Estas convulsiones lo que dejan es secuelas, pueden ser neurobiológicas, cognitivas o psicológicas. Nosotros sobre esta enfermedad estuvimos dialogando con una profesional que nos va a comentar mucho más al respecto. Bueno, la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por la ocurrencia de 2 o más crisis epilépticas. Las crisis epilépticas pueden ser convulsivas o no convulsivas. Las convulsivas son las que se manifiestan clínicamente en el caso de las epilepsias parciales, sin alteración del estado de conciencia, por movimientos de un brazo, de una pierna o de la mitad del cuerpo o de la mitad de la cara, sin alteración del estado de conciencia. Y las crisis convulsivas generalizadas son las que alteran el estado de conciencia. Bueno, después hay crisis no convulsivas que, por ejemplo, serían las ausencias, que es donde hay una ruptura del contacto ocular y el paciente queda como ausente durante unos segundos y luego retoma perfectamente el diálogo y no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió. Otro ejemplo de una crisis epiléptica no convulsiva sería la crisis atónica, donde el paciente pierde de golpe el tono postural y cae al piso. Bueno, esas son crisis no convulsivas. Dentro de las crisis convulsivas, que son las que se manifiestan por movimientos de las extremidades, por ejemplo, dentro de las generalizadas con alteración del estado de conciencia, pueden ser tónicas, donde el paciente está rígido, pierde el tono del esfínter, o sea, tiene una relajación de esfínter urinario, se orina, se defeca, tiene trauma en la lengua, le sale espuma por la boca, es lo que dicen familiarmente los pacientes, y eso significa que por contracción de los músculos maceteros se acumula la saliva que está aumentada en su producción y falsamente produce la espuma por la boca. Bueno, lo que se debe hacer ante una crisis epiléptica es, en el paciente que está en el piso, alejarle todos los objetos con los cuales pueda golpearse. Si ya está en el piso, dejarlo en el piso, colocarle unas almohadas debajo de la cabeza y colocarlo en decúbito lateral de seguridad, que se llama, que es el decúbito lateral izquierdo, o sea, lo ponemos de costado hacia la izquierda. No introducirle la mano en la boca para sacarle la lengua, como la gente vulgarmente cree que la lengua se le va para atrás, eso es lo que dicen en el interrogatorio. Bueno, no hay que introducirle nada en la boca, no, porque además corre peligro de que el paciente mismo le muerda un dedo. Y dejarlo, esperar que pase la convulsión. Si está en un medio hospitalario, hay medicamentos que se pueden dar, ya sea por vía rectal, si no hay acceso a una vía periférica, o si ya la tiene, se le da medicación endovenosa. El diagnóstico de epilepsia se realiza en base a las manifestaciones clínicas, ya sea contada por algún familiar o por el médico que tiene la suerte de verlo personalmente. Generalmente lo que se pregunta es si el paciente tiene o no pérdida de conciencia, si el paciente mueve alguna de las extremidades, si el paciente se orina, se defeca, si se mordió la lengua, si son crisis no convulsivas, o sea, si tiene periodos en que el paciente se ausenta en el lenguaje y no recuerda posteriormente lo que le pasó. Esas son en cuanto a las manifestaciones clínicas. Y en todo paciente que ha tenido una primera crisis, lo que se debe solicitar es una resonancia magnética de cerebro y ahí se visualiza si hay anomalías estructurales en el sistema nervioso central. Dentro de esas anomalías hay que descartar que no tenga malformaciones del desarrollo cortical, malformaciones vasculares, lesiones vasculares isquémicas o hemorrágicas, tumores primarios del sistema nervioso central o secundarismo de algún cáncer localizado en otro sistema,
que no tenga un traumatismo craneano cercano, porque puede estar relacionado a ese evento. También se le pregunta, en el caso del paciente alcohólico, cuándo fue la última ingesta de alcohol, porque se puede asumir por el consumo o por abstinencia al tóxico. Lo mismo que para las drogas. También hay que hacer un interrogatorio de las cosas que le sucedían al paciente en la infancia, si había sufrido un parto prolongado, si había sido expuesto a anoxia perinatal por complicaciones en el parto, si sufrió infecciones, meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, si sufrió alguna cirugía intracraneana. Todas esas causas nos pueden hablar de una epilepsia secundaria, o sea, el paciente tiene una causa para hacer epilepsia. El tratamiento para la epilepsia se realiza con fármacos antiepilépticos. Lo ideal es usar una sola droga y si tuviésemos que usar dos, no hacerlo antes de llegar a una dosis máxima de esta primera droga que elegimos. Y tratar de usar dos fármacos antiepilépticos en el caso de que tuviésemos que combinarlo con distintos mecanismos de acción, que no sea el mismo mecanismo de acción porque no tendría sentido. Otro tratamiento, cuando las crisis no mejoran con fármacos antiepilépticos, sería el tratamiento quirúrgico, que está indicado en determinados tipos de epilepsia. Otro tratamiento sería la estimulación vagal, y bueno, y en los niños algunos médicos usaron también la dieta cetogénica. ¿Qué pasa si el paciente olvida una dosis del fármaco antiepiléptico? Lo que puede pasar es que el paciente tenga una crisis convulsiva. Otros cuidados que el paciente debe tener en cuenta y que están dentro del tratamiento son las medidas para prevenir una crisis, por más que cumpla estrictamente el tratamiento, que sería cuidarse en la ingesta de alcohol, cuidarse de dormir, o sea, tendría que dormir las horas necesarias de 6 a 8 horas por noche, no trasnochar, no ingerir drogas, no fumar en exceso. Y bueno, en algunos pacientes son susceptibles a la estimulación de la luz. Entonces, en esos pacientes determinados, según las crisis que tengan, estaría indicado también resguardarlos de la estimulación lumínica intermitente. Otro factor que puede desencadenar crisis en un paciente que está haciendo bien el tratamiento es el estrés emocional, la fatiga, bueno, y en algunos pacientes que son susceptibles a estímulos externos, un ruido importante o inesperado también les puede desencadenar crisis. Para finalizar, te sugiero que consultes a tu médico para diagnóstico y tratamiento y que no abandones la medicación hasta finalizar con los estudios correspondientes y que estos sean satisfactorios.